Aquí con nosotros en el diálogo por I99 está Javier Hervas, queridos amigos, y bueno, Ramiro Cepeda, Alberto Quintana, Jaime Velázquez, quien les habla, Eduardo Mendoza Paladines, y Javier Segarra Torres en la sala de redacción. Estamos realmente muy contentos de poderte tener aquí, querido amigo. Esta mañana hablamos siempre con Javier y comentamos las cosas políticas y pasan todos los días. Entonces, gusto de tenerte aquí, con eso comenzamos. Buenos días, Javier. Muy buenos días, para mí es el gusto poder estar acá, poder estar presencialmente. Yo soy, te digo francamente, un seguidor de I99, me encanta ver la opinión y la reflexión que ustedes hacen. ¿Qué es lo que necesita el país? Que hagamos mucha más opinión y reflexión para no dejarnos llevar por narrativas y que con la verdad estemos hablando a todos los ecuatorianos. Muchas gracias, Javier. Vamos a comenzar esta entrevista y comenzaría yo por preguntarte, Javier Hervas, tu opinión sobre las amnistías. ¿Cómo ves esto de las amnistías en la Asamblea la semana pasada? Bueno, yo pienso que ya tuvimos un gobierno que le metió la mano a la justicia y el mensaje que te queda es que ahora tienes un legislativo que le mete las manos a la justicia. Como partido político, Izquierda Democrática se manifestó claramente que no en paquete, o sea, que cada causa, juicio, sea analizado individualmente, porque evidentemente lo que no queremos en nuestro país es que haya persecución política, y a los luchadores sociales que hayan estado en ese grupo, pues que se les dé una amnistía a los luchadores sociales. Pero ahí tenías delitos de secuestro, de terrorismo, evidentemente minería ilegal. Eso no es amnistía. La amnistía está claramente tipificada en función de persecución política, pero no de delitos comunes como los que te estoy mencionando, y graves. Entonces, en ese mismo contexto, vemos un Ecuador, Javier, completamente polarizado, ¿no? Los que son del lado oscuro, los que no son del lado oscuro, todo el mundo está de un extremo y otro, y no hay una tercera vía. Hay una polarización marcada entre unos y otros, y veo al país peor que nunca. Y ahí viene un mensaje: comencemos a hacer política cívica, porque la política electoral es la que nos polariza, que estamos o con un candidato o con otro. El país ha sido muy polarizado. Y es hora que salgamos de esa polarización, y eso lo hacemos con lo que ustedes están haciendo, con opinión, con reflexión, salir de esas narrativas que se construyen, que también tengamos un gobierno que escuche y que no nos siga dividiendo a los ecuatorianos en esta crisis que se está viviendo en el sector agrícola, por ejemplo, con el tema de la exportación de banano entre los ricos y los pobres. Toda la actividad económica que tiene el Ecuador necesita el país, que lo conformamos todas las mujeres y todos los hombres ecuatorianos, de tal manera que aquí no tenemos divisiones entre la sociedad. Los problemas los estamos enfrentando todos. Evidentemente hay familias que tienen mucho más difícil que otras, provincias donde los problemas son más fuertes que en otros, pero todo el Ecuador, juntos, unidos, tenemos que resolver esos problemas, y eso parte de salir de esa polarización. En efecto. Hace poco hablé con el presidente de la República, conversamos de la muerte cruzada como opción, y me decía que no era una opción viable. Pero veo mucho que en Quito, sobre todo mis colegas, la gente que hace mucha opinión, está con esa idea, que es una idea que Ramiro tiene hace tiempo, desde el presidente Moreno decía, y dijo el otro día, bueno, tiene 6 meses para gobernar, que técnicamente son 3, y puede hacer las cosas. ¿Tú crees que una muerte cruzada podría aguantar el Ecuador cuando en mayo cumpliríamos un año? O sea, que el requisito sería desde mayo. Pero después de un año de haber elegido, con todas las incertidumbres, sería una desestabilización económica para el Ecuador y muy complicada, Javier. Sin duda, y yo sigo diciendo lo que desde que comenzó esta idea de la muerte cruzada, que la sacó el gobierno actual, ellos comenzaron con esa idea, yo sigo diciendo lo mismo, que en un país que hemos perdido tanta institucionalidad, la muerte cruzada es perder más de la poca institucionalidad que nos queda. ¿Y cuáles son las preocupaciones? Porque no es así de sencillo que viene la muerte cruzada, gobiernas por decreto, no. ¿Qué va a implicar una muerte cruzada? Un caos en el medio, paralizaciones, violencia, eso no queremos los ecuatorianos. Más el tema de la desarmonía económica, desarmonía social, incertidumbre, es un rollo. Correcto, entonces cuestionémonos todo lo que viene atrás. ¿Y quiénes son los que quieren un caos en el país? Porque aquí también hablar con transparencia a todos los ecuatorianos. ¿Qué es lo que pasó en el último proyecto de ley que pasó por el Ministerio de la Ley? Esta reforma básicamente tributaria recaudatoria. Pasó porque el mayor bloque en la Asamblea, que es UNES,
se abstuvo. Hoy en día quieren hacer un circo político en términos de la derogatoria. El daño está hecho. ¿Qué es lo que va a pasar si es que en el Pleno hay una mayoría? El presidente lo va a vetar. ¿Qué significa el veto? Que la Asamblea no lo puede volver a conocer el tema por más de un año. O sea, el daño está hecho por lo menos 2 años. Entonces, no podemos trabajar juntos los ecuatorianos con estas incertidumbres. Lo que tú mencionaste, Eduardo, necesitamos certezas. Y eso parte de que comencemos a pensar en país y que lamentablemente, y desde la Asamblea, pero también desde el Ejecutivo, se salgan de las agendas personales de cada uno. Sí, y es un tema interesante el que citas, mi querido Javier Hervas, porque la certidumbre es básica y el presidente lo sabe y lo conoce bien. Le pregunté al presidente también sobre este tema. Yo recuerdo bien, y mis compañeros, que cuando se discutía la ley en diciembre, la izquierda democrática hizo un planteamiento, lo conversé contigo después por teléfono en un momento, de 3.500, luego bajó a $3.000, el mínimo de la renta, ¿verdad? Del impuesto de la renta. El presidente lo había... Y las deducciones también. Las deducciones también. Alberto y Ramiro lo acotaron y yo le hice el comentario. Me dijo, efectivamente nos está yendo bien, podría yo subir el impuesto, el mínimo, podría subirlo a la base imponible a 3.000. Entonces le dije, ¿y qué necesitas? El problema, me dijo, es que tenemos el asunto de que, como pasó con el Ministerio de la Ley, si yo hago eso se me cae la ley. Entonces hay que buscar el camino. La izquierda democrática estaría dispuesta en buscar un camino, en trabajar para que no haya lo que tú ya dijiste hace un momento, La polarización. La polarización, no, y la palabra que usan mucho los gringos, bueno, ya te lo voy a decir, y que puedan buscar un camino, porque esto lo ha afectado mucho a la gente de a pie, mi querido Javier. Claro, sin duda. Mira, yo te puedo decir, la izquierda democrática, Listas 12, es un partido democrático. Somos la socialdemocracia ecuatoriana y en tal sentido yo no te puedo hablar por el partido. Sí. Lo que sí te puedo hablar es de conceptos en función de esa doctrina política. Y los conceptos, uno de ellos es que en los extremos, en la polarización, no vamos a encontrar la solución de nuestros problemas. Aquí ni la derecha extrema neoliberal, ni la izquierda extrema autoritaria, y que podemos ver lo que es el autoritarismo genera en términos de corrupción. Aquí lo que necesitamos es comenzar a tener agendas de país, políticas públicas que acompañen, que no las tenemos. Mira lo que tú mencionas en términos de esa reforma tributaria que se hizo, que se hablaba de reactivación económica no tiene nada. Pero perdiste cultura tributaria, lo mencionaba Ramiro. Porque ya nadie pide el papelito del IVA, ya nadie Bajaste quiere. la base imponible de 12.000 y pico a 4.000 y pico. Podemos ver claramente que la gran mayoría de la clase media ecuatoriana no está generando ahorro. Entonces, ¿qué significa si no estás generando ahorro? Que si te disminuyen la base imponible, te aumentan impuestos, estás bajando consumo. Entonces, peor aún si estás hablando de reactivación económica. ¿Qué más tienes ahí? Impuesto al patrimonio. Un país que tiene un potencial agrícola, te lo dice un agricultor que ha podido cumplir sus sueños aquí en el Ecuador, porque yo no vengo de familia de empresarios, tampoco vengo de familia de terratenientes. Así es. Yo lo que vengo es del emprendimiento, y gracias a este país maravilloso, rico y bendecido que es el Ecuador, yo he podido cumplir mis sueños, pero aquí lo que necesitamos es un desarrollo económico inclusivo, donde la gran mayoría de ecuatorianos puedan cumplir sus sueños y que no dejemos nadie atrás. El impuesto al patrimonio es una clara afectación al potencial agrícola de nuestro país, porque tienes agricultores que efectivamente en patrimonio pueden tener un valor importante por valor de la tierra, pero que están en una condición económica de subsistencia y no de capacidad de inversión. Luego también tienes, y que fue una oferta de campaña del actual presidente, ofreció eliminar el impuesto a los microempresarios, que está en función de los ingresos. Quienes hemos emprendido entendemos que los primeros 3 años son los más difíciles y los que el riesgo es mayor de poder fracasar, pero no puede ser que haya un Estado indolente con esa realidad y que te quiera cobrar sobre los ingresos, cuando de hecho en la cultura tributaria del Ecuador, en la actividad económica que tributa, tenemos el impuesto en función de las utilidades, por eso se llama el impuesto a la renta. Así es. Pero al microempresario sí le condenas a que pague en función de los ingresos, cuando la gran mayoría de emprendedores, que son los microempresarios, están trabajando muchas veces a pérdida cuando recién arrancan. Entonces, estos temas, esa ley, perjudica negativamente al país. Y eso es lo que deberíamos estar hablando. Y no se trata aquí de criticar a un gobierno. No es porque aquí lo que yo también quisiera mencionarles a todos es que si le va mal a un gobierno, le va mal al Ecuador. Es mayor sufrimiento para la gran mayoría de ecuatorianos. Entonces anhelamos que le vaya bien, pero tampoco podemos quedarnos de brazos sin decir. Y aquí cada
cada elemento que estamos diciendo, hay que cambiar, es porque dejamos una propuesta. Si hablamos de reactivación económica, y sin extenderme mucho en esta pregunta, quisiera mencionar 3 elementos, 3 sectores de la actividad económica que pueden tener una inmediata reactivación, porque el gobierno sigue hablando del sector petrolero, del sector minero, de inversión extranjera, en buena hora, pero eso demora. Eso es a mediano y largo plazo. El Ecuador necesita algo de manera urgente, reactivación. 3 sectores que sí tienen esa virtud: el emprendimiento, la construcción, la agricultura. La agricultura de ciclo corto. El turismo necesita más política pública que acompañe, pero finalmente es un gran potencial que tiene nuestro país. Pero yo te hablo de estos 3 sectores como reactivación inmediata. El turismo, sí, en la medida en la cual tú tienes los feriados, claro, ¿cierto? Con los feriados, preparándose con tiempo. Y ahí vamos a otro tema, que es que necesita nuestro país, y ahí hasta ahora no tenemos una reforma laboral, porque la realidad no está en función de la normativa. ¿Cuál es la realidad? Tienes trabajo por horas, tienes trabajo temporal, y sin embargo la normativa no te da esa facilidad. Entonces tenemos que cambiar para que la normativa esté de acuerdo a la realidad y no lo que está pasando hoy en día. Pero eso pensando en país y no pensando en la coyuntura de cada persona, el interés electoral, el interés aún peor, particular de la billetera y la fama de cada uno. Solamente una pregunta de pasarle a mis compañeros. En una encuesta, te la pasé hace unas 3 semanas, aparecías como número 1 como candidato a la alcaldía. Te llamé y me dijiste, no, nada que ver en Quito. Son buenos números, tienes buena imagen. Me dijo, nada que ver. Por ayer estuvo aquí también Pedro José Freile y le preguntamos lo mismo. Y me dijo, pregúntale a Javier Herbas qué dice, así que te lo pregunto, ¿cómo ves? Tú no vas a ser candidato. No, pero aquí la explicación, porque decirles, yo soy guayaquileño, pero vivo en Guayaquil, me encantaría servir, y no a una ciudad donde vives, a la capital de los ecuatorianos. Pero yo, cuando fui candidato, en una de las campañas de desprestigio que pretendían hacer, porque como no encontraron dinero mal habido, claro, ni dinero de la corrupción, que entonces comienzan a colocarte otras cosas, decían que como ya Quito tuvo un candidato a la presidencia que fue alcalde, que yo quería hacer lo mismo y utilizar como nuestro amigo Canguil, sí. Correcto. Entonces, ¿qué fue lo que yo dije? Yo no seré candidato a alcalde en las siguientes elecciones. Y lo que yo pienso que es fundamental en la vida de cada uno, la consistencia, pero mucho más cuando ya te vuelves una persona pública. Lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú haces, tiene que estar ligado por la consistencia. Como yo dije que no sería candidato a la alcaldía de Quito en las siguientes elecciones, te lo ratifico, no lo seré. Okay. Pero también te puedo decir que estaré trabajando con la candidata o el candidato que coloque el partido, porque evidentemente hay que hacer mucho por Quito, al igual que hay que hacer mucho por el país. Jaime Velázquez, sí. Gracias, Eduardo. Javier, un placer tenerte por acá. Acabaste de decir que la política pública debe manejarse con los intereses del país, y pues que justamente hacia allá deberían apuntar todos los políticos, pero la realidad es otra. La realidad es que en la Asamblea Nacional es ingobernable, hay intereses unilaterales, y se está minando justamente, o si no es para comicios, es para algún tipo de beneficio personal. ¿Cómo cambiar esa mentalidad, Javier? Porque la verdad es que ahí está el meollo del asunto. ¿Cómo cambias una realidad que se ve a leguas y que todos los ecuatorianos estamos cansados de esta asamblea que recién empezó? Bueno, primero cambiar un paradigma que nos han dejado estos últimos años en la mente de los ecuatorianos, que tú tienes que gobernar con una asamblea en mayoría y que el país es ingobernable si no tienes mayoría en la asamblea. Eso no es cierto. El Ejecutivo es la gestión del Estado. Es decir, las leyes, por supuesto, tienen que evolucionar conforme una sociedad evoluciona, lo que decíamos hace un momento. Necesitamos un código laboral que esté acorde a la realidad. Hoy en día no lo está. Perdón, pero de todas maneras, que salgamos de esa narrativa que si es que la Asamblea no te pasa todos tus proyectos de ley, que no puedes gobernar el país. Lo que el país necesita es gestión, eso es el Ejecutivo. No nos dejemos llevar esa idea de que no puedes hacer nada si es que la Asamblea no vota todas las leyes que tú quieras. Entonces, comencemos desde ahí para salir de esa idea. Y lo otro que, sin duda, tú acotas una realidad lamentable, pero es una realidad, que la gran mayoría de políticos de nuestro país tienen agendas personales. Sí, ¿cómo cambiamos eso? Y eso, yo te lo puedo decir. Llaman los dueños de los partidos, ¿no? Y no solo eso. Les obligan a hacer lo que ellos dicen. Quienes llegan a ser electos, te lo puedo decir desde Izquierda Democrática, se entró con 18 parlamentarios y luego ya algunos se declaran independientes, se olvidan que están ahí porque un partido político les auspició, se olvidan que hubo una campaña. No, todos fueron por sus propios méritos. ¿Cómo construyes país? Claro. Así. Luego vienen las agendas personales, comienzan la negociación de los votos, y mucho peor cuando tienes un ejecutivo que está comprando votos. Eso es lo peor, porque es eso, un desgaste, un camino que no tiene un fin bueno para la sociedad.
Entonces, en función de eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Yo lo hice hace poco más de un año, involucrarnos en la política partidista. Y aquí viene una invitación a todas mis hermanas y hermanos ecuatorianos. Involucrémonos en ser actores de los cambios que queremos que ocurran, cambios positivos que queremos que ocurran en el país, y no seguir siendo espectadores de un evidente deterioro en el cual estamos. El país sigue en deterioro. Y aquí, yo les puedo decir, la Izquierda Democrática hoy en día es un partido de puertas abiertas, pero es la socialdemocracia, que cada uno se involucre en el pensamiento. Habrá personas que tengan un pensamiento muy definido de derecha, que lo hagan con un partido de derecha. Hay personas que tendrán un partido muy definido de extrema izquierda, que lo hagan en ese partido. La socialdemocracia es un pensamiento de centro izquierda. Y en función de eso, que cada uno de nosotros seamos protagónicos, que nos involucremos en la política partidista, porque ahí sí tenemos una esperanza como país de cambiar esa realidad, que la gran mayoría de políticos están con agendas personales. Mira, la verdad es que escuchándote no me convences mucho por una sencilla razón. No porque creo que tus palabras estén mal, pero la práctica te lleva a que si no das prebendas con la Asamblea Nacional, no puedes gobernar. Esa es la realidad. Eso le ha pasado no a Guillermo Lasso, a algunos presidentes. Entonces, si no tienes la mayoría, no puedes. Y conversar democráticamente con alguien que piensa distinto se da en culturas desarrolladas. Pero en esta cultura donde efectivamente cada cual va para su molino, o digamos, va por su propio interés, inclusive compras conciencia. Es la única manera de llegar a puerto con algún tipo de ley o algún tipo de fin que tengas para el Ecuador. No hay esa conciencia que tú me estás diciendo, no existe ese vamos por Ecuador. Y la gente que está fuera de la política no quiere entrar porque es sucia. O sea, es lo que dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para ese cambio sea real? Más allá de las palabras, mi querido Javier, porque la verdad es que lo comprendo lo que tú dices, pero te digo, la realidad es otra. Claro, pero yo te voy a decir que sí la hay. La hay en la sociedad ecuatoriana. No lo hay en la política, pero sí en la sociedad ecuatoriana. Gracias a la oportunidad que me dio Izquierda Democrática de llegar a ser candidato a la presidencia de la República, yo te puedo decir, pero con total certeza, que hay mujeres y hombres extremadamente capaces en el país y que quieren aportar al país desde una visión de cariño al Ecuador y no desde la visión general que estamos viendo de la gran mayoría de actores políticos. Entonces, sí la hay. Lo que no lo hay es vigente en ese círculo rojo de la política de quienes están siendo autoridad. ¿Cómo cambiamos eso? Involucrando. Entonces, sí se puede, sí hay la materia prima, lo que tiene que ver es una decisión. Y fácil no es, porque sí les puedo decir que involucrarse en la política no es fácil, pero también aquí la reflexión, si no lo hacemos, el país solamente puede estar peor. Solamente para pasarle a Ramiro, decirle a la audiencia que nos puede escribir, estamos en Facebook Live, en YouTube, al @Radio I99, cualquier pregunta a Javier Hervás, querido amigo y ex candidato presidencial, líder de la Izquierda Democrática. Paolo Cirani dice, súper coherente las reflexiones de Javier, buen futuro para el país. Ramiro. Javier, si hay compra de votos es porque hay diputados que se venden. Y si hay diputados que se venden son los que ustedes y los partidos escogieron poner ahí. Entonces, vamos al origen del problema, que son ustedes, que ponen mala gente, que se van vendiendo, que se van poniendo a disposición del gobierno de turno. Entonces van resolviendo el problema a puertas adentro. Y segunda precisión, te dice que el país está polarizado. Yo discrepo, el país está fraccionado, que no es lo mismo, porque polarizado es entre dos posiciones. ¿Qué hay dos por ahí? Porque ha dicho, no, hay más. Mi criterio, y ya te voy a razonar, Dale. porque ha dicho que los partidos tienen y los líderes tienen agendas propias. Y efectivamente, los indígenas tienen su agenda propia. Pachacuti, que es el grupo que agrupa a los indígenas, cada grupo tiene su propia agenda, que difiere muchas veces, que solo se unen para las elecciones. Su partido tiene divergencias, y tanto divergencias que se ha fraccionado. El Partido Social Cristiano también se ha fraccionado. Los únicos que no se han fraccionado son los que ya sabemos, porque probablemente tienen otro tipo de intereses que los mantienen más unidos que a todos los demás. Entonces, con esta reflexión que le hago a Javier Hervás, el diagnóstico está partiendo de una base equivocada. Sin duda. Y mira, yo te puedo decir, yo asumo mi responsabilidad. Yo llego a ser candidato el último día posible, ya todas las listas estaban definidas para la Asamblea por Izquierda Democrática, pero eso no me resta responsabilidad. Hubo una campaña que generó un arrastre, pero ¿cómo asumes tu responsabilidad en el presente? Para que en este presente puedas hacer cambios al futuro. Hoy en día se está definiendo toda una serie de requisitos, y lo ha dicho el presidente del Partido Izquierda Democrática. 3 requisitos fundamentales para ser candidato
para Izquierda Democrática y en estas siguientes elecciones seccionales. Primero, que no hay un pasado tachado de corrupción, que no tengan glosas en Contraloría. Segundo, que conecte con la doctrina política, porque lo que hace falta y tenemos que hacer un esfuerzo todos los ecuatorianos es en recuperar pensamiento político. La amenaza que una democracia se degenera en populismo es cuando tú tienes pérdida de pensamiento política, y es lo que hemos tenido los ecuatorianos. Tenemos que recuperarlo. Tenemos que tener un partido sólido de derecha, un partido sólido de izquierda, un partido sólido verde, un partido sólido que represente al sector indígena, pero no cuando tienes un gobierno que quiere desbaratar un partido de derecha. O sea, aquí comencemos a hacer patria. Y eso significa coherencia, bueno, de que haya institucionalidad de los partidos políticos. Y si me dejas terminar con la idea. Ahí partimos al principio, hacer patria. Primero, pero tú estás citando glosas en Contraloría. Tenemos un contralor fugado y otro en la cárcel. A mí no me da ninguna buena espina que me manden un informe de Contraloría. Hablamos de que tienen juicios y hablamos de que la justicia está corrupta. Por favor, dígame alguna institución en la que usted aplaste y no salga pus. La institución, la República del Ecuador. Esa es, ahí tenemos la materia prima. Tenemos un país bendecido con mujeres y hombres muy capaces. Pero te acabo la idea. Primero, que no tengas un pasado tachado de la corrupción, lo cual es evidente, tú lo puedes ver en Contraloría. Segundo, conectar con la doctrina política, porque no puede ser posible que alguien que represente Izquierda Democrática sea o de extrema izquierda o sea de pensamiento neoliberal, derecha extrema. No, o sea, que sea coherente. Tercero, y ahí viene el rol del partido político. Generar la capacitación. ¿Qué es lo que tú has tenido aquí en el Ecuador? Concejales que para ser electos ofrecen cosas que ni siquiera es competencia de las alcaldías y peor aún de un concejal. El concejal es el legislativo en el gobierno cantonal. Entonces, primero es capacitar a tus candidatos, que es, y estamos hoy en día construyendo, el partido lo está haciendo con el liderazgo del actual presidente del partido y todo el equipo, Guillermo Herrera, se está construyendo el programa de gobierno para el candidato a la junta parroquial, el candidato al cantón, sea candidato a alcalde, sea candidato a concejal, el candidato a las prefecturas, porque cada cual tiene su competencia. Entonces tienes que salir de la demagogia y ofrecer cosas que realmente puedas cumplir. Y otra responsabilidad de los partidos políticos. Esto es muy relevante, porque no lo hemos tenido en el Ecuador. Los partidos políticos tienen una clara responsabilidad que hoy en día, al menos en Izquierda Democrática, sí lo estamos ejerciendo. Liderazgos colectivos. La responsabilidad de un partido político es darle líderes al país. No tenemos suficientes líderes en el Ecuador. Y no porque no haya la materia prima. El problema es que no los tenemos visibles. Y esa es la responsabilidad de un partido político. Escondido. Y en las seccionales es la gran oportunidad que tenemos en democracia de visibilizar esos liderazgos en cada uno de los territorios ecuatorianos. Javier, por sus obras los conoceréis. Y resulta que Izquierda Democrática votó por la censura de la señora superintendente de bancos. Nunca lo entendí. Pero resulta que tenemos una ministra de gobierno responsable de asesinatos en las cárceles. Más parece que 4 o 3 infracciones de tipo bancario de menor valor tienen mayor jerarquía que más de 400 muertos en las cárceles. ¿Te refieres al juicio político? Al juicio político. O sea, ¿en dónde estamos? Ese tipo de sentido común que debería gobernar la gestión de un partido político en el ejercicio de la función pública en la Asamblea Nacional, yo por lo menos no lo veo en Izquierda Democrática. Pero, Ramiro, aquí hay algunas reflexiones, que es lo que tú mencionas. Yo no soy asambleísta, primero. No, pero está hablando por el Izquierda partido. Democrática, yo no estoy hablando por el partido. Yo soy un militante. Yo no soy directivo en el partido. Guillermo Herrera es el directivo. Correcto, pero sí te puedo decir aquí pensamientos. Primero, en el caso que tú mencionas del juicio a quien fuese la superintendenta de bancos. Evidentemente hubo unas acciones, por más que tenga un perfil bueno, por más que se haya hecho algunas acciones relevantes, hubo acciones que lamentablemente, eso fue lamentable, pero fueron a favor del sistema y en contra del ciudadano. Eso no puedes tener. Luego tú mencionas sobre el tema, mira, la crisis carcelaria. ¿Qué cambió? ¿Qué ha cambiado? Pero aquí también decir, eso no es competencia del Ministerio de Gobierno, es competencia del Presidente de la República, que es quien coloca la autoridad en el sistema de rehabilitación social. La ministra de Gobierno maneja la policía. La policía no maneja sino el tema externo en las cárceles, en una parte interna. Pero ¿qué ha cambiado? Porque mira, yo te puedo decir que yo no soy un experto de seguridad, pero me encanta escuchar a la gente que sí lo es. Claro. Hay mucho que se puede hacer. ¿Qué se ha hecho? Cualquier momento puede haber otra matanza. ¿Qué están operando desde dentro de las cárceles? Hay una economía informal que está descontrolada. Mi pregunta, ¿tú crees que un Estado no puede hacer nada al respecto? Puede hacerlo todo.
¿Y por qué entonces no lo están haciendo? Entonces, aquí el tema es, hablemos y reflexionemos sobre esto. Porque a la hora que hacen algo, Javier Hervas, probablemente los señores de los derechos humanos les interesan más los derechos humanos de los asesinos, de los que cortan cabezas, de los que se toman las cárceles, que de los policías. Y los hemos demostrado cuando hay más de 1000 juicios sobre policías por haber ejercido su autoridad. Digamos que no todos son santitos, pero digamos que una muy buena parte han cumplido su deber. Entonces, estamos hablando de un Estado irracional. Ese es el meollo del asunto. Por lo mismo tenemos que cambiarlo, Ramiro. Por lo mismo tenemos que involucrarnos. Necesitamos leyes que protejan a nuestros policías para que nuestros policías puedan proteger a la sociedad. Entonces, claro que necesitamos hacer algo. Pero el decir, no hagamos nada porque vienen derechos humanos, es que simplemente entonces el último de salir apaga la luz. No, ese es nuestro país. No podemos resignarnos a eso. Correcto. Javier Segarra. Sí, Javier Segarra, por favor. Adelante, querido amigo, su micrófono, querido amigo. Todavía lo tiene, después del partido de Barcelona se quedó Ahora así. sí. Siga, por favor. Buen día, lo he escuchado con mucha atención, mi querido ingeniero. Permítame decirle, tocayo, yo respeto mucho a los invitados. Usted cuando tenía 7 años, el Ecuador volvió a la nueva democracia en 1979. Y de 1979 a la fecha, mi querido ingeniero, no ha pasado nada. Entonces, cuando usted pregunta qué ha cambiado, yo le pregunto a usted, ¿qué ha cambiado desde 1979 el Ecuador hasta la fecha? Nada. ¿Que debemos hacer patria? Sí. ¿Cómo es la pregunta? Porque una cosa es un Javier Hervas y ojalá hubieran 1 millón de Javier Hervas. Pero no los hay. Y si los hay, nadie se atreve. Porque este país está lleno de corrupción, de amarres políticos, y así no se hace patria, para poder utilizar esa frase que usted dijo hace un momento. La pregunta es, este Ecuador que vivimos desde 1979 hasta la fecha, se resume en 2 palabras y que han salido en algunos editoriales, no solamente ahora último, sino en años atrás. Impunidad versus gobernabilidad, ingeniero. Sin duda, Javier, de acuerdo contigo en ese diagnóstico, pero ahí quisiera utilizar uno de los eslóganes que teníamos en campaña, que era atrévete. Javier, la realidad, lo que tú acotas, esto va a seguir pasando en el país. Si no logramos que muchos más ciudadanos se involucren y se atrevan en hacer una política partidista, y tenemos la materia prima, te digo, con total convicción, tenemos mujeres y hombres muy capaces en el Ecuador, los conozco prácticamente a diario, de tal manera que sí se puede. Lo que no podemos es resignarnos a no hacer nada. Y hacer política, por supuesto que es difícil, pero más difícil es no hacer nada y ver cómo nuestro país se sigue deteriorando, de tal manera que sí se puede hacer mucho. Y de todas maneras, más allá de que en la historia de nuestro país han pasado muchos hechos que no han sido positivos, también ha habido algunos que han sido positivos, y permíteme aquí de alguna manera sesgada, pero sí decirte que Izquierda Democrática sí fue gobierno. Hubo un presidente, Rodrigo Borja, que yo era muy pequeño, pero sí me han contado, me gusta mucho siempre escuchar, que era una extrema persecución política en esas épocas, y sin embargo nunca le encontraron eventos de corrupción a ese gobierno. Evidentemente también es la mezcla con gestión. Entonces, no tener corrupción y hacer gestión. La realidad es que nuestro país está en deterioro y muchos años, como tú muy bien lo acotas, Javier, pero hay que cambiar esa ruta de deterioro progresivo, y los destinos sí se pueden cambiar, sí es posible. Mira, te doy un ejemplo, y yo pienso, y esto lo digo siempre con mucha humildad, pero yo pienso que, por ejemplo, la campaña de Izquierda Democrática fue protagónica en una segunda vuelta en términos de evitar un destino que parecía marcado a nuestro país, de regresar a un pasado que ya fue experiencia y vivencia de los ecuatorianos, y que un candidato parecía que ya era presidente del Ecuador. Se logró cambiar ese destino, por supuesto, con el esfuerzo de muchos ecuatorianas y ecuatorianas, pero no es suficiente, porque evidentemente hoy en día necesitamos un gobierno que escuche, y ahí viene esa participación de que comencemos a hacer política cívica pensando en país. Entonces, sí se puede. La realidad es que si no lo hacemos, continuamos con ese deterioro. Por eso decía que deben haber 1 millón de Javier Hervas. Y la otra es que su papá, Marcelo Hervas, fue representante de la OEA del Ecuador en la OEA en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Un gobierno que se vino abajo también. Fíjense que tampoco se pudo hacer nada.
Es una situación complicada la de este país porque los intereses políticos están por encima de los intereses ciudadanos. Es realmente preocupante, por eso insisto en esto de la impunidad y la gobernabilidad. Desde el gobierno de Jaime Roldós hasta la fecha ha existido impunidad, corrupción, amarres, todo políticamente, y los intereses del país bien, gracias. Claro, y Javier, mira, ahí lo que tú mencionas. Mi papá, un funcionario de carrera, un funcionario público. Sí, por eso lo digo. Que llegó a ser en ese rango de comenzar desde tercer secretario, llegó a ser hasta embajador de Ecuador ante la OEA durante el gobierno que tú lo mencionas. Eso es lo que tenemos que hacer los ecuatorianos, quitarnos las etiquetas en términos de con quién tú trabajes, en qué momento, sino colocarnos realmente la camiseta del país. Y claro que se puede, pero sí necesitamos, por una parte, salir de esas narrativas que si no tienes una asamblea que te ayuda, entonces no puedes gobernar, y el país no se trata que el país sea ingobernable, se trata que nosotros nos involucremos para cambiar esa realidad. Lo que necesita nuestro país es mucha más presencia de lo que sí tenemos en el Ecuador, que son valores, pero que llevados a la política, que sí la tenemos en la sociedad. Los ecuatorianos, sin duda, en la gran mayoría somos gente buena, sana y trabajadora, y esa convicción es la que me lleva a hacer política, pero sí tenemos más de 17 millones de ecuatorianas y ecuatorianos que sí tienen los valores. Una fracción extremadamente pequeña en porcentaje de nuestra sociedad es la que nos ha conducido desde lo político, pero por supuesto que lo hay en los millones de ecuatorianas y ecuatorianos. Alberto Pero Quintana, quienes ejercemos esta profesión por más de 30 años nos hemos dado cuenta que la situación es complicada en este país. Gracias, ingeniero, de mi parte. Eduardo, adelante. Sí, antes comienzan algunas preguntas para pasarlo a Alberto Quintana y concluir, Javier, porque ya tu gallada está que dice ya. Daniel dice, como militante de la idea, como joven ecuatoriano y cansado de esta política, me he visto involucrado en empezar a aportar a mi querido Cantón Puyango, mi provincia de Loja y a mi amado Ecuador para un cambio enfocado en una justicia social con libertad, todo con toda la inspiración del ingeniero Javier Herbas. Ahí comienzan los mensajes de Alberto Quintana. Javier, a ver, es que insistir en esto, ¿no? Porque mencionaba Javier Segarra, son 43 años, desde 1979, y han pasado por el ejercicio del poder grandes presidentes. Yo creo que aquí no vamos a estar discutiendo la trayectoria y esa gran personalidad del presidente Jaime Roldós Aguilera. No porque esté Javier Herbas, yo siempre lo digo públicamente, el presidente Rodrigo Borja Ceballos, el presidente Febres Cordero, un tremendo presidente que se hizo a sí mismo en el sector empresarial, en el sector privado, para después optar por el ejercicio público. Más allá de las vertientes políticas, ha habido excelentes mandatarios, pero lamentablemente se encuentran con este gravísimo problema, que por ejemplo lo podemos comentar con los sucesos políticos que se han suscitado en la Asamblea Nacional durante esta última semana, no solamente el tema de las amnistías. Yo me di el trabajo de quedarme, Javier, 3 horas escuchando la sesión parlamentaria del día domingo. Y la verdad es que da vergüenza, pena, da lástima por el país escuchar las intervenciones de congresistas de todas las organizaciones políticas de una manera demagógica cuando trataban el tema del incremento de los sueldos, que siempre decimos nosotros lo ponemos por delante. Justo que los maestros, sean del sector privado o del sector público, tengan una buena remuneración. Lo merecen. Pero si no hay un sustento económico, si las cosas no están bien delimitadas, no se puede venir con la demagogia y todo el mundo hablando una sarta de tonterías para tratar de justificar lo que querían justificar. El día de ayer, por ejemplo, se inicia una ronda de conversaciones del gobierno nacional con el sector de los trabajadores, con los representantes del Frente Unitario de los Trabajadores. Ellos dicen, sí, ya estamos aquí, pero la semana próxima estamos en la calle. Entonces es difícil conversar entre los ecuatorianos. Y uno dice, un gobierno que sepa escuchar. Sí, pero también una clase dirigente que sepa sintonizarse. A mí en lo personal me da la impresión de que como que la gente no quiere acercarse a una posición de bien de patria porque están pensando ya, están con el cálculo político. Si me acerco demasiado a una posición que se podría decir que estoy demasiado cerca del presidente del gobierno, cuando eso puede ser una gran medida de concertación, de acuerdo nacional en las grandes metas y en los grandes problemas que tiene el país. Y preocupa aquello de que no podamos sintonizarnos al menos en 3 o 4 temas que son importantes para los ecuatorianos. Correcto, y ahí yo quisiera hacer una pregunta, Alberto. Si hablamos de la Asamblea,
¿Cuáles son los requisitos que tienes para poder ser asambleísta de la República del Ecuador? Ser mayor de edad. Ser bachiller y tener 18 años. Increíble. ¿Crees tú que ahí podemos construir? Y Porque dicen que es discrimen donde tú le quieres poner requisitos. Se ponen bravísimos. Claro. Dicen que es un discrimen. pero yo te puedo decir, cuando mencioné que hay gente muy capaz en el Ecuador, nosotros tenemos que reconectar, y eso es lo que es, perdón que lo mencione en este caso particular, pero es una realidad, es lo que es izquierda democrática, es la suma de la sabiduría, la experiencia y el buen criterio que te dan los años, con la pasión, la energía, las convicciones que te da la juventud. Es lo que necesita nuestro país. No podemos deslegitimar lo malo que se ha hecho en el pasado, porque evidentemente se ha generado y se ha construido experiencia. Lo que lamentablemente no podemos dejar que pase es que esos aprendizajes queden en el olvido. Entonces, como sociedad hemos tenido muchos aprendizajes. Mira lo que nos pasó. Tuvimos un presidente, que te puedo decir en lo personal, que hasta te daba vergüenza, y que fue sacado del poder, y con los asambleístas, en ese momento los congresistas, se declararon psicólogos y lo declararon loco. ¿Qué nos pasó como país de ahí en adelante? Toda una desgracia. Exacto, entonces los ciudadanos nos podemos equivocar, es la democracia, y así podemos también rectificar en las siguientes elecciones. Lo que no podemos permitir, y eso regresamos al tema de la muerte cruzada, es políticos que manipulen esa decisión que fue en su momento con el interés de una agenda personal, de cada anhelo o ambición de un individuo. Aquí tenemos que comenzar a pensar en país, y por supuesto que se puede. Hay mucho por hacer, hay mucho por construir. Pero sí debe haber un espacio de gobernabilidad, o sea, para quien está en este momento en el ejercicio, porque debe haber un punto de partida. Y eso es lo que como que no se quiere terminar de entender de toda la clase dirigente, no solamente la política, la gremial también, la empresarial, de que debe haber un punto de partida, a partir de aquello justamente, pues poder tener, que es tan complicado podernos poner de acuerdo los ecuatorianos. Pero ¿qué tan complicado puede ser? ¿Por qué seguimos con esa idea que nos dejan muchos gobiernos, no solamente muchos gobiernos, de que no te dejan gobernar desde la asamblea? La asamblea legisla y fiscaliza, hasta ahí llega. La gestión es del Ejecutivo. Entonces no nos dejemos ahí dejar llevar, que no hagamos nada. El gobierno actual ya va a estar por cumplir un año. De tal manera que no sigamos con ese discurso de justificar de que nada se puede hacer porque la Asamblea no lo permite. Es cambiar las leyes la Asamblea. Yo te doy un claro ejemplo de cómo la realidad y las leyes son diferentes en el tema laboral, y por qué entonces en otros temas tampoco no se puede hacer nada. Claro que se puede. Evidentemente lo que necesitamos es que los diferentes actores, tú mencionas por ejemplo los actores de los sindicatos, de las fuerzas sociales, comencemos a construir agendas nacionales, pero aquí nuevamente regresas, ¿quién es el que tiene injerencia en eso? El Ejecutivo. Por eso es que también Izquierda Democrática está trabajando para llegar a ser gobierno, porque los cambios tienen que venir desde la gestión, y hay mucho por hacer. Ok, listo, agradecerle al ex postulante presidencial Javier Herbas. Muchísimas gracias por atendernos. Amplia conversación en torno a la realidad política del país. Cualquier cantidad de mensajes, pero ya el equipo se lo está llevando. Gracias por venir, querido. Eduardo, qué gusto, muchísimas gracias. Que Dios bendiga a nuestro país. Amén. Sigamos todos trabajando. Muchísimas gracias.